El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad, Enrique Dussel. En la ontología hegeliana, el desarrollo es dialécticamente lineal, mientras que en la historia universal, ésta tiene una dirección en el espacio, va de oriente hacia occidente, en donde Asia es el principio de todo y definitivamente Europa es el final. El mundo está dividido en dos, el viejo y el nuevo. Este último se le asigna a América. Además, todo cuanto hay en ella es nuevo. En este punto, América es vista como minoría y América Latina queda fuera de la historia mundial. Al igual, África será descartada, a pesar de que forma parte del trío Europa, Asia, África. No será tomada en cuenta como parte del mundo ni como movimiento o desarrollo histórico. De la misma manera, Asia juega un papel introductorio, preparatorio en el desarrollo de la historia mundial, como ya se ha mencionado, mientras que Europa será el centro y el fin. Pero hay diversas Europas, la del sur, al sur de Francia e Italia, pero esta no es relevante. Lo importante sucede en Europa del Norte. Esta a su vez se divide en dos, el este, Polonia y Rusia, que se encuentran en relación con Asia, y el occidente, Alemania, Francia, Dinamarca, que son el corazón de Europa. Hegel también escribe que el espíritu germánico es el espíritu del nuevo mundo, y el principio de este imperio debe ser ajustado a la religión cristiana. Para él, la Europa cristiana nada tiene que aprender de otros mundos u otras culturas. Las etapas del mundo germano son tres, equivalentes a los reinos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es una totalidad dividida en etapas. Primera época, migraciones germánicas en tiempos del Imperio Romano. Segunda época, la Edad Media feudal. Aquí veremos hechos finales relevantes, renacimiento de las letras y el arte, el descubrimiento de América, aunque esto solo marca el término de la Edad Media, pero no constituyen la Nueva Edad. Tercera edad, la modernidad, que inicia con la Reforma Luterana, que se desarrolla en la Ilustración y la Revolución Francesa. Para Habermas, como para Hegel, el descubrimiento de América no es determinante de la modernidad, aunque Dussel quiere demostrar lo contrario, pues dice que la experiencia de conquistas era esencial, era la construcción del ego moderno. El ego o la subjetividad europea inmadura se irá desarrollando hasta llegar con Hernán Cortés en la conquista de México a constituirse como señor del mundo, como voluntad del poder. Desde 1492, Cristóbal Colón, experto navegante del Mediterráneo, se lanza a cruzar el océano desde Andalucía, con el propósito de llegar a la India y a Asia por el occidente. Después de esto, parte de las Islas Canarias y llega a unas islas en la parte occidental del Atlántico el 12 de octubre de 1492, aunque este afirmó haber llegado a Asia. En su segundo viaje, Colón debe llevar pruebas de que está verdaderamente en Asia, de acuerdo al explorado, pero en realidad recorre Cuba. Al tomar ruta hacia el sur, cree que está en Mangui, China, y que podrá dirigirse hacia la India. En el tercer viaje, va hacia el sur y toca el norte de Sudamérica, la isla Trinidad. Es aquí donde cree haber encontrado una nueva parte de Asia, pero vuelve a España sin pruebas. En su cuarto viaje, se interna en el continente y llega a lo que hoy se conoce como Honduras. Para Colón, era parte de China. Recorriendo la costa hacia el sur, encuentra por fin la ruta. Pasando por Panamá, los indios le indican que hay un gran mar del otro lado. De regreso, escribe a los reyes de España indicando que la península asiática se extiende hacia el sur. Colón muere en 1506, creyendo que había descubierto el camino por el occidente hacia Asia. A esto se le llama la invención del ser asiático de América, ya que solo existió en el imaginario. Colón fue el primer hombre moderno, es el primero que sale de la Europa latina para iniciar la constitución de la experiencia existencial. Amerigo Vespucci, bajo la potestad portuguesa,
partió de Lisboa en 1501 hacia la India, al igual que Colón. Llegó a las costas de Brasil y, convencido de llegar al Cygnus Magnus asiático, continuó hacia el sur. Mientras más avanzaba, más difícil se volvía el trayecto. Las extensiones eran mayores, los habitantes extraños, a lo que se supone ya se conocía de la cultura. Regresó a Lisboa sin llegar al Cygnus Magnus y sin encontrar la ruta, y escribe una carta en la que piensa que ha descubierto un nuevo mundo. En la carta enviada a Lorenzo de Medici indica por primera vez que la masa continental es la antípoda, cuarta parte de la Tierra, habitada por humanos primitivos y desnudos. Reichmann y Waldseemüller hablan de la cuarta parte de la Tierra, la dibujan y la llaman América en honor a su descubridor. Para O'Gorman no es un descubrimiento, sino el reconocimiento de una materia o una potencia donde el europeo comienza a inventar su propia imagen y semejanza. No es la aparición del otro, sino la proyección de los mismos. En 1520, Sebastián Elcano llega a Sevilla descubriendo el estrecho de Magallanes. Ahora el círculo se cerraba, la Tierra había sido descubierta. Reconocidos los territorios geográficamente, se pasa al control de los cuerpos. El conquistador es el primer hombre moderno activo, que impone su individualidad violenta a otras personas. Hernán Cortés nació en Medellín en 1485, partiendo a los 14 años a estudiar letras en Salamanca. Poco después salió hacia las Indias, llegando en 1504. Estuvo 5 o 6 años en Santo Domingo como encomendero, explotando indios. Pasó con Diego Velázquez a la conquista de Cuba y después fue nombrado capitán para llevar a cabo la conquista de las tierras de Yucatán, descubiertas en 1517. En las expediciones de descubrimiento encontraron las construcciones de piedra que no se habían visto. Los indios caribes iban desnudos, no así en las culturas urbanas. Las primeras que se observaron fueron las culturas mayas y azteca. La conquista es un proceso militar violento en el que el otro es negado y obligado a incorporarse a la totalidad dominadora como cosa. En 1519, partiendo a Yucatán, tuvo noticias de los aztecas, de su emperador Moctezuma, que ya estaba enterado de sus expediciones. Este creía que era el retorno de Quetzalcóatl. Por ello, cuando llega la primera embajada, buscan a su señor y rey Quetzalcóatl, por lo cual Cortés recibió un saludo de Dios y Señor. Primero se trató a los embajadores muy bien, pero después quisieron espantar a los mensajeros, disparando artillería y desafiándolos para que luchasen, mas quedaron atemorizados y se negaron a luchar, a lo que los expedicionistas les respondieron que venían a conquistarlos y que serían muertos todos. Así se enfrentaron dos mundos, aunque era una lucha desigual. Llegaron a Zempoala y al ver tan grande pueblo, decidieron que se llamaría Nueva España, y así fueron conquistados. Pero nada se compara con la matanza que Pedro Alvarado realizó por traición a la nobleza guerrera azteca. Los invitó a una fiesta sin armas, en un gran patio junto a los templos. Los españoles cerraron las salidas y las entradas. Nadie pudo salir e inmediatamente entraron a matar a la gente. Antes de llegar a México, en Tabasco, los caciques ofrecieron a los españoles lujosos regalos, entre ellos 20 doncellas. En ellas estaba la Malitzin, conocida después como Doña Marina, conocida por el pueblo mexicano como la Malinche. América Latina fue la primera colonia de la Europa moderna. La colonización fue el primer proceso europeo de la modernización, al otro como lo mismo. Es el comienzo de la domesticación, es modo como aquellas gentes vivían y reproducían su vida humana. La consecuencia de esto fue una América Latina, una raza mestiza, una cultura sincrética.
El dominio que los europeos ejercieron sobre el imaginario del nativo, conquistado por violencia de las armas, era un proceso contradictorio, pues se predicaba el amor de una religión en medio de la conquista irracional y violenta. Después de descubierto el espacio y conquistados los cuerpos, era necesario controlar el imaginario desde una nueva comprensión religiosa del mundo. Los conquistadores leían ante los indígenas un texto que proponía la conversión a la religión cristiano-europea para evitarles el dolor de la derrota. Nadie podía comprender lo que se les proponía. Después de la derrota, sus dioses habían sido vencidos en el cielo, ya que vencidos estaban los ejércitos indios en la tierra. El vencedor no pensó en incorporar elemento alguno de los vencidos, pues el mundo imaginario del indígena era demoníaco y como tal tenía que ser destruido. En 1524 da inicio formal la conquista espiritual, con la llegada de los 12 primeros misioneros franciscanos que predicarán la doctrina cristiana. Este proceso durará hasta 1551. Esta conquista estaba fundada en muy débiles bases y solo podía reemplazar la antigua visión del mundo sin asumir lo antiguo. Los indios eran considerados bárbaros que necesitaban de la paciencia evangelizadora. A partir de esto, deben ser tratados de modo análogo, como los apóstoles predicaron a los griegos y romanos. Los indígenas, no pertenecientes a las culturas urbanas americanas, son una tercera clase de bárbaros, como semejantes a animales. Por ello, la conquista espiritual debe enseñarles la doctrina cristiana, oraciones principales, mandamientos y preceptos de memoria cada día. Encuentro de dos mundos. El concepto de encuentro se establece ocultando la dominación del yo europeo, de su mundo, sobre el mundo del otro, del indio. Entonces, no se puede hablar de un encuentro entre culturas, más bien es una relación asimétrica donde el mundo del otro es excluido de toda racionalidad y validez religiosa posible. Dicha exclusión se justifica por una argumentación encubiertamente teológica. Se trata de la superioridad sobre las religiones indígenas. Por lo tanto, no pudo haber encuentro. Hubo realización de los europeos en tierras americanas. Los indígenas desaparecieron o se transformaron. El encuentro se produjo así en la conciencia creadora de la cultura popular, pero no en el hecho de la conquista.